Me enteré de que mi mujer me estaba engañando cuando salí del armario del dormitorio de invitados y vi cómo se ponía las bragas después de estar con otro. Sí. Así empezó todo. No con un mensaje sospechoso, ni con una llamada a medianoche, ni con una corazonada de esas que te dejan pensando. Empezó con mi corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar, mientras yo estaba escondido, respirando como podía entre los abrigos y cajas viejas del armario, viendo desde una rendija como el tipo se subía los pantalones y ella le daba un beso en el cuello como si eso fuera lo más normal del mundo. Lo peor no fue verlos. Lo peor fue reconocer al tipo. Raúl. Mi jefe. El mismo cabrón que me dio el viernes libre para descansar y estar con la familia. ¡Qué ironía! Mientras yo recogía a los críos del colegio y fingía una vida normal, él se metía en mi cama, en mi casa, con mi mujer. Y ella lo recibía como si fuera un novio adolescente, todas risas nerviosas, ropa interior nueva y perfume caro. Lo había planeado todo. Me había dicho que iba a casa de su hermana en Torrejón a ayudarla con unos papeles. No lo dudé. Nunca lo hacía. ¿Por qué habría de hacerlo? Hasta entonces, Teresa era impecable. Siempre atenta, siempre cariñosa. Nada en su forma de ser me había hecho sospechar nada. Hasta ese día. Hasta que noté que el coche estaba aparcado una calle más abajo cuando volví de hacer la compra. Hasta que vi la chaqueta de Raúl colgada en el perchero de la entrada. Esa americana azul que lleva siempre que quiere impresionar. Hasta que escuché una risa que no era para mí. Y ahí estaba yo, como un imbécil, escondido en mi propia casa, esperando el momento exacto para asegurarme de que lo que mi mente se negaba a aceptar, era cierto. No sé cuánto tiempo estuve allí dentro. 10 minutos. Tal vez 15. El tiempo no funciona igual cuando ves cómo te desmoronan la vida en directo. Cuando salieron del dormitorio, yo ya había decidido que no iba a gritar. No todavía. No en ese momento. Me limité a observar. Quería ver su cara. Quería grabar ese momento en mi memoria para siempre. Y cuando Raúl se despidió con un "nos vemos el lunes, preciosa", supe que ese lunes las cosas iban a cambiar para los tres. Volví a sentarme en el coche, sin encenderlo, mirando al frente como si eso fuera a devolverme los últimos 10 años. Las llaves colgaban del contacto, pero no las giré. No tenía un plan. Ni una reacción preparada. Solo estaba ahí, procesando lo que había visto como si fuera una escena de una película que todavía no terminaba de entender. Ni siquiera estaba enfadado en ese momento, era una mezcla asquerosa de vergüenza, incredulidad y un vacío seco en el pecho. Encendí el aire acondicionado más por rutina que por calor, y me quedé viendo cómo la gente pasaba por la acera sin saber que yo acababa de ver cómo me borraban de mi propia vida sin pestañear. No fui a casa esa noche. Dormí en el coche. No por dignidad, no por estrategia, sino porque no tenía ganas de ver su cara. Solo eso. No sabía qué le iba a decir. No quería gritarle, no quería discutir. No quería escucharla inventar nada. Tampoco quería explicarle nada. Solo necesitaba estar lejos. Al día siguiente me duché en el gimnasio, me cambié de ropa en el coche y fui a trabajar como si nada. La miré directamente a los ojos cuando entré en la oficina y le di los buenos días a Raúl con una calma que me sorprendió. Él ni se inmutó. Sonrió como siempre. Ni una pizca de vergüenza. Ni una grieta en su máscara. Pensé que quizá no se había fijado en que la cerradura del trastero estaba un poco forzada cuando se fue. Pero claro, él no sabe que yo conozco cada centímetro de esa casa. Él no sabe que ese armario tiene una puerta que no cierra bien si no la empujas desde arriba. Y ahora lo sabía todo. Durante 3 días no mencioné nada. Ni a ella, ni a él. Me limité a observar.
Cada gesto, cada excusa, cada mensaje que recibía y que fingía ignorar. No la espié. No revisé el móvil. No instalé cámaras ni apps raras. No me hacía falta. Ya lo había visto con mis propios ojos. Lo que necesitaba ahora era saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo y cuántas veces me había mirado a la cara después de estar con él. No era celos. Era necesidad de entender el nivel de la mentira hasta donde había llegado el teatro. El viernes por la tarde le dije que iba a salir con unos compañeros después del trabajo. No lo hice. Me fui directo a casa y aparqué 3 calles más abajo. Esperé. Quería verla llegar. Quería saber si lo haría otra vez. Y lo hizo. No con él, sino sola, pero con la misma actitud de siempre, bolso pequeño, ropa arreglada pero casual, perfume caro que solo usa en ocasiones específicas. Entró como si fuera su casa, porque lo era, aunque en mi cabeza ya no tanto. Esperé media hora y toqué el timbre. Cuando abrió, puso cara de sorpresa auténtica. «¿No estabas con tus amigos?», dijo. Me rajé, respondí. Me hizo pasar, me ofreció una cerveza, la rechacé. Me senté en el sofá, ella frente a mí. No le quité la vista de encima ni un segundo. Le pregunté directamente cuándo había empezado todo. No fingí no saberlo. No fui sutil. Solo disparé la pregunta como quien lanza un ladrillo contra una ventana. Ella se quedó en blanco 3 segundos exactos. Luego su cara cambió. No a culpa. A estrategia. Bajó la mirada, suspiró, y me soltó un «no es lo que piensas». Le dije que no iba a discutir, que no tenía ganas de gritos ni de lágrimas, que solo quería saber la verdad. Toda. Sin adornos. Sin pausas dramáticas. No era una conversación emocional, era un puto informe. Quería fechas, lugares, decisiones. Quería saber qué día dejó de ser mi mujer, aunque siguiera firmando como tal en la cuenta conjunta. Dijo que no sabía cómo había pasado. Que empezó con una comida de empresa, que hablaron, que se entendieron, que necesitaba sentirse viva otra vez, que Raúl la escuchaba. Lo de siempre. Le pregunté si era la primera vez que pasaba. Me dijo que no. Que llevaba meses. Que habían estado juntos más veces. Que yo no me daba cuenta de nada. Que era fácil engañarme porque yo siempre estaba ocupado con otras cosas. Esa frase me dolió más que todo lo anterior. Me echaba la culpa. Como si trabajar, llevar a los críos al colegio, cocinar y limpiar fueran pruebas de desinterés. Como si lo que ella hizo fuera una consecuencia lógica de mi rutina. Le pregunté si me había dejado de querer. No contestó. Bajó la cabeza. Esa fue mi respuesta. No lloró. No se disculpó. Solo se justificó, como si explicarlo lo hiciera menos sucio. No hubo drama. Solo silencio entre frases que ya no me importaban. Me levanté, recogí mis llaves, y le dije que esa noche dormía en casa de mi hermano. No dijo nada. Ni una súplica, ni una disculpa, ni un intento de retenerme. Solo me preguntó si le iba a decir a los niños. Le dije que aún no. Que primero tenía que decidir cómo iba a hacer todo esto. Esa fue la primera noche en años que dormí profundamente. No porque estuviera bien, sino porque al fin lo sabía todo. Volví el domingo por la noche con una idea clara en la cabeza, iba a enfrentarla de verdad, sin rodeos, sin buscar entender nada más. No quería seguir jugando al matrimonio mientras ella se acostaba con otro. No pensaba soportar otra semana fingiendo que éramos una pareja que solo tenía problemas de comunicación. Entré por la puerta y la casa olía a comida recalentada. Los niños ya estaban dormidos, el lavavajillas hacía su ruido de fondo y ella estaba sentada en el sofá con el portátil sobre las piernas.
Me saludó sin entusiasmo, como si estuviéramos en medio de una rutina inofensiva. Le pregunté directamente si él había estado ahí ese fin de semana. No se molestó en mentir. Me miró a los ojos y dijo que no ese fin de semana. Como si eso fuera un alivio para mí. Le dije que no pensaba seguir viviendo así. Que no tenía ningún sentido seguir compartiendo techo con alguien que se acostaba con su jefe y después me daba un beso en la frente como si todo estuviera en orden. Me preguntó qué pretendía hacer. Le dije que iba a echarla. Su reacción fue rápida, casi agresiva. Se puso de pie, cerró el portátil de golpe y me soltó que esa casa era tan suya como mía, que no podía echarla de ninguna parte, que no tenía derecho. Me reí. No por burla, sino por lo absurdo que era todo. Le recordé que el piso estaba a mi nombre, que los gastos los pagaba yo, que ella ni siquiera había firmado el crédito. Ella dijo que eso no importaba, que éramos un matrimonio, que los bienes eran compartidos. Y ahí estalló todo. La discusión fue larga, fea y llena de frases que ninguno de los dos iba a olvidar. Le grité que era una mentirosa, una egoísta, que me había convertido en un payaso delante de mis hijos, de mi familia, de todos. Ella respondió que yo no la valoraba, que llevaba años sintiéndose invisible, que estaba cansada de vivir como si todo fuera una lista de tareas. Le dije que si se sentía sola, lo mínimo que podía haber hecho era decirlo, no abrirse de piernas con el primer tipo que le hacía caso. Me lanzó una mirada de asco y me escupió algo que no pensé que iba a escuchar: Raúl me hace sentir cosas que tú ya no sabes provocar. Esa frase fue como un disparo. Sentí un calor en el cuello, una presión en el pecho, y tuve que sentarme para no hacer una locura. Ella seguía hablando, decía cosas sobre lo mucho que había aguantado, sobre las veces que se había sentido vacía, sobre cómo Raúl la entendía mejor que yo. Yo la miraba, ya no con odio, sino con algo peor, con una sensación de decepción tan profunda que ni siquiera podía articular una respuesta. Le dije que a partir del lunes quería que se buscara otro sitio. Que no me importaba si era con él o con su hermana o con quien fuera, pero que no pensaba seguir durmiendo bajo el mismo techo. Me respondió que no se iba a ir. Que si alguien se tenía que ir, sería yo. Me reí otra vez. No por ironía, sino por lo jodidamente ridículo que era que después de todo lo que había hecho, se plantara como si fuera la víctima. Entonces tomé otra decisión. Le dije que el lunes mismo hablaría con un abogado. Que íbamos a divorciarnos y que me iba a encargar de dejar todo por escrito: la custodia de los niños, la casa, las cuentas. No me importaba si me costaba dinero, tiempo o salud, pero no iba a dejarle nada fácil. Le advertí que tenía pruebas, que sabía perfectamente con quién se había estado viendo, que tenía todo preparado por si intentaba negarlo. Ahí por fin bajó la mirada. Por primera vez en toda la conversación, pareció entender que no estaba bromeando. Se sentó frente a mí, con los codos en las rodillas, la cara entre las manos. Me preguntó si de verdad pensaba divorciarme. Le respondí que sí. Que en mi cabeza ya lo estábamos. Que lo único que quedaba era la firma. Me preguntó qué iba a pasar con los niños. Le dije que eso era lo único que me importaba de verdad. Que iba a pelear por ellos. Que no iba a permitir que crecieran viendo cómo su madre se metía en la cama con un tipo distinto cada vez que sentía que le faltaba atención. No hubo más gritos después de eso. Solo un silencio largo, incómodo, como si ya no quedaran palabras útiles. Me levanté, me fui a dormir al sofá y no cruzamos una sola palabra hasta el día siguiente. El lunes por la mañana pedí un día libre en el trabajo. No me molesté en dar explicaciones, solo dije que necesitaba ocuparme de asuntos personales urgentes. Lo primero que hice fue llamar a un abogado que me había recomendado un compañero de trabajo meses atrás, cuando su exmujer también le jugó sucio.
Me recibió esa misma tarde y en menos de una hora ya tenía claro lo que podía hacer, lo que tenía que preparar y lo que iba a costarme. Salí de la oficina con una carpeta llena de papeles, un bolígrafo en el bolsillo y una rabia completamente nueva en el pecho, una que no se parecía ni a tristeza ni a dolor. Era una energía distinta. No pensaba dejar que ella se saliera con la suya sin consecuencias. La venganza empezó esa misma noche, sin avisar. Llegué a casa y me comporté como si todo estuviera bien, incluso mejor que antes. La saludé con una sonrisa forzada, hablé con los niños como si nada estuviera ocurriendo y preparé la cena yo mismo, cosa que hacía a veces pero que esa noche lo hice con intención. Quería que se relajara. Que pensara que me había calmado, que había reculado. Quería que bajara la guardia. Durante la comida, hablé sobre la semana, sobre cosas del colegio, sobre cualquier estupidez cotidiana, mientras ella me miraba sin entender si lo que veía era real o una broma cruel. Cuando los niños se fueron a dormir, ella intentó hablar conmigo. Me preguntó si lo del abogado era verdad. Le dije que sí, pero que estaba dispuesto a reconsiderar si ella tomaba ciertas decisiones. Me miró confundida. Le solté lo que ya tenía preparado, que si quería que pensara en frenar el proceso, tenía que contarle a Raúl que todo había terminado y dejar de trabajar con él. Como esperaba, se negó. Dijo que no era tan fácil, que no podía abandonar su trabajo así como así, que tenía una carrera. Le respondí que su carrera me daba igual, que lo que había hecho con su jefe no era parte de un plan profesional sino una elección personal, y que ahora tenía que hacerse cargo. Me preguntó si de verdad pensaba chantajearla emocionalmente. Le respondí que no era un chantaje, era una consecuencia. Que yo no tenía ninguna intención de compartir mi vida ni mis hijos con alguien que había convertido mi cama en una sala de espera para su jefe. Le advertí que si no cumplía, pensaba entregar al abogado toda la información que tenía, fotos del coche de Raúl frente a casa, registros de llamadas, capturas de pantalla de correos, grabaciones de audio con conversaciones sospechosas que había conseguido durante la semana. Nada ilegal, todo bien cuidado. Ella no dijo nada más. Se levantó y se encerró en el dormitorio. 2 días después me aseguré de que mi mejor amigo, Dani, que trabaja en una empresa de reformas, pasara por casa y le dijera frente a ella que ya tenía el presupuesto para separar una parte del salón y convertirlo en una habitación extra. Fingí que era una idea que tenía en mente hacía tiempo, pero el verdadero motivo era tener un sitio donde dormir hasta que la cosa se resolviera. Quería que viera que yo no me iba a ir a ningún lado. Que si alguien iba a largarse de esa casa, iba a ser ella. Cada movimiento lo planeé con precisión. Hablé con la directora del colegio de los niños y pedí una reunión privada. Le conté que estábamos en proceso de separación, que no quería que afectara a los críos y que prefería que las comunicaciones escolares me llegaran a mí directamente. No entré en detalles, pero dejé claro que quería estar informado de todo. Luego vino la parte más delicada, Raúl. No bastaba con destruir lo que había entre ellos. Quería que le doliera también a él. Fui a su despacho una mañana antes de que llegaran los demás. Le dije que sabía todo. No levanté la voz, no lo amenacé. Le hablé con una tranquilidad que le hizo sudar. Le dije que si no renunciaba a su puesto antes de fin de mes, iba a hacer pública toda la información que tenía. Me miró con esa cara de superioridad que tanto odio y me soltó que estaba loco. Le dejé una carpeta encima de la mesa. Dentro había fotos de su coche en la puerta de mi casa, facturas de hoteles de fines de semana donde coincidía su tarjeta con la de mi mujer, y 2 correos con tono personal que había impreso desde el ordenador de ella. Le dije que no estaba loco, estaba listo. Y que si no salía él por su propio pie, se iba a caer todo el departamento con él. Se puso pálido. Me pidió tiempo. Le dije que tenía exactamente una semana.
Volví a casa ese día y encontré a Teresa en la cocina, sentada en silencio. Me preguntó dónde había estado. Le respondí que poniendo las cosas en su sitio. Me dijo que no creía que yo fuera capaz de llegar tan lejos. Le dije que no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar cuando alguien jugaba conmigo como ella lo había hecho. El viernes por la noche, después de cenar con los niños y acostarlos temprano, me senté en el comedor con una cerveza en la mano y le pedí a Teresa que se sentara conmigo. No quería más gritos, no quería más reproches, no quería seguir con amenazas. Solo quería cerrar ese capítulo con claridad. Ella entró al comedor con los hombros caídos, como si ya supiera que no había nada que pudiera decir que cambiara el rumbo de las cosas. Se sentó frente a mí sin decir nada, mirando la mesa, sin atreverse a levantar la vista. Le dije que necesitábamos hablar como adultos, como dos personas que alguna vez se prometieron respeto, aunque ahora no quedara ni rastro de eso. Le aseguré que no iba a insultarla, ni a levantar la voz, pero que merecía respuestas antes de terminar de arrancar lo poco que quedaba entre nosotros. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme la verdad por su cuenta. Me respondió que sí, que hubo momentos en los que estuvo a punto, que se levantaba con la intención de hacerlo pero no encontraba cómo. Le dije que eso no me servía. Que pensar en decir la verdad no es lo mismo que tener el valor de hacerlo. Me dijo que sabía que había hecho daño, que no tenía una excusa válida, que no esperaba que yo la perdonara. Le pedí que no usara frases vacías, que no viniera con el discurso de siempre. Le pregunté si seguía viendo a Raúl. Me dijo que no, que desde la confrontación ya no había vuelto a hablar con él. Le pregunté si era porque no quería o porque él ya no quería. Esa vez tardó en responder. Al final dijo que él había decidido alejarse. Le dije que eso cambiaba muchas cosas. Que ni siquiera tuvo la iniciativa de romper con él por su cuenta, que lo hizo porque él la dejó tirada. Me miró por fin y me dijo que no era tan simple. Le respondí que sí, que en realidad era así de simple. Que ella tomó una decisión cuando cruzó esa línea, y ahora no podía venderme la historia de que todo era una confusión emocional. Me preguntó si yo seguía queriéndola. Le respondí sin pensarlo, no. No porque la odiara, ni porque quisiera borrarla de mi historia, sino porque ya no había nada que construir. Le dije que el amor no sobrevive cuando alguien lo desarma pieza por pieza con cada mentira. Me preguntó si pensaba que algún día podríamos ser amigos por el bien de los niños. Le respondí que no ahora, tal vez nunca. Que lo único que le debía era respeto frente a ellos, pero fuera de eso, no quería volver a verla más allá de lo estrictamente necesario. Ella asintió, bajó la mirada otra vez, y empezó a llorar. No dije nada. No la consolé. No era mi papel. Me limité a terminar mi cerveza y dejar la botella sobre la mesa. Le dije que el lunes presentaría la demanda formal con el abogado, que ya habíamos acordado los términos básicos y que el resto lo resolveríamos con mediación. Me preguntó si iba a contarle todo a los niños. Le respondí que no. Que no eran culpables de nada y que no iba a meterlos en medio. Que cuando fueran más grandes y quisieran saber, podrían preguntar. Pero ahora lo único que necesitaban era paz. Me preguntó si podía quedarse en la casa hasta encontrar un sitio donde irse. Le dije que sí, pero con condiciones claras, habitaciones separadas, rutinas divididas y 0 escenas delante de los críos. Aceptó sin discutir. Entonces me levanté y le pedí una última cosa. Le dije que no me buscara cuando esto terminara, que no me escribiera por las noches, que no intentara arreglar algo que ya estaba roto. Ella no respondió. Solo asintió otra vez. Me fui al salón, cerré la puerta, y me acosté en el sofá como venía haciendo desde hacía semanas. Esa noche dormí mal, pero por fin tenía la cabeza despejada. No por haber ganado nada,
sino por haber dicho todo lo que tenía que decir sin reservas. 3 semanas después de aquella conversación, firmamos los papeles del divorcio en una notaría en el centro. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, no hubo palabras bonitas. Solo la firma, la mirada esquiva de ella y el sonido seco del bolígrafo al caer sobre la mesa. Salí primero, sin mirar atrás. No me importaba si se quedaba allí 10 minutos más o si salía corriendo detrás de mí. Ya no era mi problema. Había perdido ese derecho. Cuando llegué al coche, respiré hondo y encendí el motor. No sentí alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo una calma incómoda, como cuando termina un ruido que llevabas horas soportando. Durante el camino de vuelta a casa, me enfoqué en las próximas semanas, en cómo organizar los días con los niños, en ajustar mis horarios para poder estar presente sin descuidar el trabajo, en rehacer una rutina que funcionara sin ella. Me daba igual si le costaba o si se arrepentía. Yo ya no estaba ahí. Los primeros días fueron raros. Los niños sabían que algo pasaba, pero no hacían preguntas. Sabían que ya no dormíamos juntos, que hablábamos poco y que evitábamos estar los 3 en la misma habitación. Les expliqué que íbamos a vivir separados, que mamá iba a buscar otro lugar y que ellos seguirían viendo a ambos. No fue fácil, pero tampoco fue un drama. Creo que los niños tienen un radar para detectar cuando algo está roto. Lo aceptaron con una naturalidad que me dolió más de lo que pensé, porque me hizo darme cuenta de que el ambiente en casa ya se había vuelto insoportable desde hacía mucho. Ella se fue el viernes siguiente. Cargó unas maletas en su coche y se despidió rápido. Ni siquiera lloró delante de los niños. Solo les dio un beso y les prometió que hablarían todos los días. Me miró una última vez, sin decir nada, y se fue. Esa noche cenamos pizza en el salón, los 3 sentados en el suelo. Pusimos una película de dibujos que ya habíamos visto 20 veces y fingimos que todo estaba bien. No necesitábamos palabras. Solo estar ahí. A partir de ese momento, empecé a reconstruir mi vida, no con grandes cambios ni decisiones drásticas, sino con cosas pequeñas, limpiar el trastero, pintar una de las habitaciones, salir a correr por las mañanas antes de que los niños se despertaran. Volví a ver a mis amigos. Salí a tomar algo un par de veces. Nada serio. Nadie nuevo. No estaba buscando eso. Solo quería recuperar algo de mí que se había perdido en medio de la rutina, del desgaste, del engaño. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza del bar de siempre, pensé en todo lo que había pasado. Me pregunté si me arrepentía de algo, si cambiaría algo si pudiera volver atrás. La respuesta fue no. Tal vez había señales que no quise ver, momentos en los que debí hablar, o silencios que debí romper. Pero lo cierto es que no fui el que rompió el acuerdo. No fui yo quien trajo a un tercero a la ecuación. No fui yo quien mintió durante meses. Me esforcé. Me equivoqué en cosas, sí, como todo el mundo. Pero no fallé en lo esencial. Y eso me bastaba para estar en paz conmigo mismo. Con el tiempo, dejé de pensar en ella todos los días. No me obsesionaba saber si estaba con alguien, si había vuelto con Raúl, si estaba arrepentida o no. Lo único que me importaba era estar bien yo, y que los niños estuvieran bien también. Cada vez que los dejaba con ella, les decía que se portaran bien, que aprovecharan el tiempo con su madre. No les hablaba mal de ella. Nunca lo haré. No por ella, sino por ellos. Porque merecen tener una relación sana con los dos, y porque lo que pasó entre nosotros no define el tipo de madre que puede ser para ellos. Conmigo falló como pareja, pero eso no la hace automáticamente una mala madre. Aprendí a separar las cosas. Aprendí a seguir. Hoy han pasado 2 meses desde que firmamos el divorcio. La casa está más tranquila, los niños ríen más, yo duermo mejor.
No sé qué va a pasar dentro de un año, no sé si volveré a enamorarme o si preferiré quedarme solo. No tengo prisa. No necesito rellenar ningún vacío. No estoy buscando a alguien que tape el hueco de lo que se rompió. Estoy bien con el silencio, con los domingos en pijama, con la rutina sin drama. Estoy bien sin tener que revisar la mirada de alguien cada vez que suena su teléfono. Estoy bien sabiendo que puedo confiar en la persona con la que vivo, yo mismo. Eso es todo. Esa fue mi historia. No busco consuelo ni admiración. Solo necesitaba contarla, ponerle punto final. Para que no quede flotando, para que no se mezcle con otras cosas. Fue dolorosa, sí, pero también me dejó algo claro: nadie merece vivir en la duda. Nadie merece compartir la cama con alguien que guarda secretos. Y nadie debería acostumbrarse a vivir con miedo a la verdad. Porque la verdad, por más dura que sea, siempre es mejor que una vida construida sobre mentiras.